Ok, entonces ya para cerrar el capítulo de soluciones tenemos que ver las propiedades coligativas, entre paréntesis propiedades colectivas de las disoluciones. Estas propiedades dependen solo del número de partículas del soluto en la disolución, ¿ya? Entonces es muy importante esta parte de aquí, ¿no? Las propiedades que vamos a ver dependen del número de partículas del soluto. O sea, va a depender de la concentración del soluto, ¿no? Y no depende de la naturaleza de las partículas del soluto, ¿ya? Vean, lo que nosotros habíamos visto cuando introducimos soluciones, habíamos visto que hay dos tipos de electrolitos, ¿no? Hay dos tipos de solutos, perdón. El no electrolito, que es el que no se disocia en solución, se presenta en forma molecular, ¿ya? Y este puede ser volátil o no volátil. Ya hemos visto los electrolitos, los solutos de electrolitos, que son los que se disocian en solución formando iones libres, por lo que las soluciones conducen a la corriente eléctrica, ¿no? Entonces habíamos mencionado estos dos brevemente durante la introducción. Y ahora, bueno, vamos a retomar nuevamente estos solutos, ¿no? Entonces recuerden que cuando hablamos de solución tenemos un soluto, tenemos un disolvente y se forma la solución, ¿no? Entonces igual nuevamente los conceptos tienen que ser claros, cuál es el soluto, cuál es el solvente y qué es la solución, ¿no? Entonces, bueno, el soluto existe en menor cantidad, habíamos dicho, por ejemplo, podría ser el azúcar, el disolvente puede ser el agua, y bueno, la solución sería una agua azucarada, no la mezcla de los dos, así hemos visto, o bueno, casi que hemos visto tal vez con café o con agua con sal al principio, ¿no? Entonces, bueno, ahora nuevamente tenemos que identificar, ¿no?, cuál es el soluto y cuál es el solvente, y bueno, si es un no volátil, si es un volátil, etcétera. Y vamos a dividir entonces en dos partes, ¿no? Vamos a dividir propiedades coligativas de las disoluciones de no electrolitos, vamos a dividir en dos partes. En propiedades coligativas de soluciones de no electrolitos, por una parte, y después propiedades coligativas de las soluciones de electrolitos. En la clase de hoy vamos a ver no electrolitos, ¿ya? Entonces toda la clase de hoy se enfoca en no electrolitos y la siguiente semana veremos propiedades coligativas de las soluciones de electrolitos. Las principales, o bueno, las que vamos a discutir ahora en estas clases, las principales propiedades son que hay una disminución de la presión de vapor, hay una elevación en el punto de ebullición, hay una disminución del punto de congelación y vamos a revisar la presión osmótica, ¿ya? Entonces, nuevamente, ¿no? Recuerden, estas propiedades van a depender del número de partículas del soluto en la disolución y no de la naturaleza de las partículas del soluto. Entonces, no importa si son átomos, si son iones o si son moléculas. Y para el estudio de las propiedades coligativas en disoluciones de no electrolitos, generalmente utilizamos disoluciones que son relativamente diluidas, es decir, unas soluciones con una concentración menor a 0.2 molar. ¿Sí? Entonces vamos a ver la primera, ¿no? La disminución de la presión de vapor. Bueno, entonces dice, tenemos aquí la ley de Raoult. ¿Qué dice la ley de Raoult? Dice, bueno, la presión parcial de un disolvente en una disolución está dada por la presión de vapor del disolvente puro multiplicada por la fracción molar del disolvente en la disolución. ¿Ya? Entonces, bueno, decimos, aquí tenemos nuestro sistema, y nuestro sistema está cerrado, y aquí dice, bueno, líquido, y el gas, y entonces ustedes tienen aquí solo líquidos, o por ejemplo, tienen solo agua, y ¿qué es lo que observan? Ustedes saben, ¿no es cierto? Ya habíamos estudiado la presión de vapor, por qué se da la presión de vapor, y el gráfico que se encuentra a la izquierda es eso, básicamente. Tenemos el líquido, y después ustedes saben que hay moléculas que abandonan el estado líquido y se van al estado gaseoso, y aquí se forma una presión de vapor, que es lo que está simbolizado aquí, ¿no?
y es este P1, peso 1, 0. ¿Bien? Este peso 1, 0 que se encuentra aquí es la presión del vapor del disolvente puro. En este caso, supongamos agua. ¿Ya? Entonces nosotros estamos diciendo que nosotros trabajamos con soluciones acuosas, generalmente nuestro disolvente es agua, entonces no quiere decir que siempre es agua, pero para imaginarnos un poco más, supongamos que este contenedor que está en la izquierda está formado por, o sea, solo contiene agua. Entonces, este P10 es la presión del disolvente puro, o sea, la presión de vapor del agua. ¿Ok? Pero ahora nosotros, bueno, vamos a poner un soluto en ese disolvente, ¿no? Entonces ponemos un disolvente, ¿no? Un disolvente que va a ser no volátil, dice aquí, ¿no? Un soluto no volátil. Entonces en el 2, en el gráfico que está en su derecha, hay un soluto no volátil. Y ese soluto no volátil puede ser, por ejemplo, azúcar. ¿Okay? Entonces, si ustedes ponen azúcar aquí, ¿qué sucede? Que después van a tener una presión de vapor, ¿no es cierto? Pero esa presión de vapor también que se genera aquí está creada por las moléculas de su disolvente, ¿no? En este caso del agua, porque como estamos hablando que estamos hablando de un soluto no volátil, quiere decir que este soluto no va a escapar en forma de vapor, no se va a poner aquí, y es lo que el dibujo que está aquí, ¿no? Si ustedes ven, hay diferentes colores de moléculas, y aquí en la parte de vapor solo se encuentran moléculas del color celeste que simbolizan el disolvente. Pero quiere decir que si yo tengo un disolvente que ahora tiene además un soluto, o sea que hay un soluto disuelto, quiere decir entonces que la presión de vapor ha cambiado. En la presión de vapor entonces ahora vamos a poner como P1. ¿Ya? Y eso es lo que está escrito aquí en esta ley. ¿Sí? La presión parcial P1, o sea P1 en el recipiente de la derecha, de un disolvente en una disolución, o sea, hice la disolución agua y azúcar, por ejemplo, está dada por la presión de vapor del disolvente puro, como, o sea, la presión simplemente que hubiera generado el disolvente puro, imaginamos en este caso agua, multiplicada por la fracción molar, ustedes saben que la fracción molar se simboliza con el X1 del disolvente en la disolución. ¿Ya? Entonces tenemos P sub 1 igual a X sub 1 por P sub 1 0. Entonces espero que hayamos identificado todos los términos, ¿no? Ahora, también podemos expresarle, ¿no es cierto? Podemos expresarle, no sé si se lo diapositivas. El color no se ve muy bien aquí. Si ustedes tienen en su aula virtual está su presentación, que luego la van a necesitar porque van a hacer ustedes dos ejercicios. Está la presentación, obviamente, sin la resolución de los ejercicios, ¿ya? Y después, bueno, le va a cargar la presentación al final de la clase, le cambio la presentación por la que tengo aquí, que tiene la resolución. Pero ustedes en su aula virtual ya tienen esta presentación porque van a necesitar, bueno, ustedes todos hacer los ejercicios. Al final de la clase simplemente dos. Ahora, bueno, si esta es la presión, ¿no es cierto? La presión parcial, también puedo yo poner la presión parcial en función de la fracción molar del soluto. ¿Sí? Entonces nosotros sabemos que si tenemos solo dos componentes, ¿cierto? Si tenemos simplemente el disolvente y un soluto, entonces esa presión parcial, ese X1 puede ser igual a 1 menos X2, donde X2 sería la fracción molar del soluto. Si ustedes recordarán qué significaba la fracción molar, ¿no es cierto? La fracción molar era el número de moles de un componente dividido para el número de moles totales. Y esto entonces es una fracción, no pues es una fracción molar, entonces siempre tenía que ser menor que 1, y si yo sumaba todo lo que yo tengo, todas las fracciones molares, la suma total tiene que ser igual a la unidad, porque no va a tener más del 100%, no va a tener más de 1 en mi solución. Entonces también puedo representar esta presión parcial P1 en función de la fracción molar del soluto, lo cual reemplazando por la fracción molar del disolvente sería igual a 1 menos X2 por P1 0, ¿no? Y entonces, bueno, puedo
desarrollar un poco más y tengo que P1 es igual a, P, a la presión de vapor del disolvente puro menos la fracción molar del soluto que multiplica a la presión de vapor del disolvente puro. ¿Ya? Si ahora esto despejo, ¿no es cierto? Tengo que la presión del vapor del disolvente puro menos la presión parcial del disolvente en la solución es igual a X2, o sea, la fracción molar del soluto por la presión del vapor del disolvente puro. Y este es delta P, o sea, la presión del vapor va a disminuir al introducir el soluto. ¿Ya? Esa es em, la conclusión. Entonces ustedes tienen un disolvente y a ese disolvente ustedes le añaden un soluto y forman una disolución. Ustedes van a ver que la presión del vapor disminuye cuando ustedes introducen ese soluto y esto viene dado por la ley de Raoult. ¿Ya? Dice que P1 es igual a X1, P1 0. ¿Ok? Um, a ver qué más puedo decir. ¿Ya? Creo que estamos aquí con esta diapositiva. Sí, aquí está la diapositiva, es lo que pensé que estaba por partes. Entonces aquí, a ver, hagamos así. Entonces, hay que borrar, ¿sí? Así queda mejor, ¿no? Ajá. Ya. Entonces, aquí estamos. Entonces, ahora por partes, así queda mucho más claro. ¿Ya? Entonces, aquí está el delta P, nuevamente el delta P, la presión de vapor disminuye al introducir el soluto. Entonces, es la misma diapositiva que antes, no solo que dividí para mayor claridad. A ver, para un momento que estaba al revés. Así. Hagamos así mejor. Ujú. Sí, así mejor. Ya. Ok. Entonces, ahora tenemos el otro caso, ¿no? Si ahora, por ejemplo, ambos componentes de la disolución son volátiles. Si ambos componentes de la disolución son volátiles, es decir, que ambos tienen esa presión de vapor que se puede medir. O sea, aquí ustedes tienen en el lado izquierdo, ¿no? En el lado izquierdo ustedes tienen nuevamente solo su disolvente, pero su disolvente es nuevamente el agua y después ustedes saben que se genera una presión de vapor y la presión de vapor es CA0, ¿no? Pero ahora dice ustedes tienen un soluto volátil en B, ¿ok? Entonces es volátil, quiere decir que también va a tener una presión de vapor. Aquí está en el gráfico de la derecha, quiere decir que su soluto, o sea, cuando ustedes hacen la solución del disolvente más del agua, ¿no es cierto? Del disolvente más su soluto volátil, después hay la presión de vapor, pero esa presión de vapor es una presión de vapor que está contribuida tanto por el disolvente como por el soluto. ¿Ya? Entonces esa es la diferencia. Entonces, la ley de Raoult se va a cumplir para cada componente. Entonces tenemos que la presión de A es igual a la fracción, ¿no es cierto? La fracción molar de A por la presión del vapor de A, como que estuviera solo, ¿no? Y la presión en B es igual a la fracción molar en B por la presión eh, de vapor del soluto, en este caso de B. Si ustedes recuerdan la ley de Dalton que vimos cuando estábamos estudiando los gases ideales, sabemos que la presión total es igual a la presión, a la suma de presiones parciales, ¿no? Entonces, la presión de A más la presión de B. Por lo tanto, la presión total, que estamos utilizando ya la ley de Raoult, tenemos que es la fracción molar de A por la presión de vapor de A más la fracción molar de B por la presión de vapor de B.
en la parte más derecha, ¿no? De su diapositiva tenemos un gráfico, y el gráfico, bueno, están viendo la presión en milímetros de mercurio en función de la concentración de benceno, está aquí abajo, ¿no? Aquí tienen el benceno y el tolueno. Entonces así se forma la solución, con el benceno y el tolueno. Y entonces, ¿qué ven? ¿No es cierto? Ustedes ven, si ustedes vamos solo por la línea punteada, solo por las líneas punteadas, vamos primero con la línea punteada que empieza aquí en 00, que se corresponde para el benceno. Entonces ustedes ven que si solo analizamos la primera línea, claro, está solo el benceno, entonces eh, si empezamos a aumentar la fracción molar, entonces empieza a aumentar la presión. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces más o menos bueno, en 0.25 tal vez tenemos la presión de 200 milímetros de mercurio, y así vamos subiendo, ¿no? Entonces vamos subiendo, por ejemplo, 0.6, en 0.6 tenemos para el benceno casi 400 milímetros de mercurio, en 0.8 de concentración molar tendremos casi, si subimos acá tenemos casi 500 milímetros de mercurio, y en cambio si tenemos solo el tolueno, si nada más solo el tolueno, vemos en la curva punteada, en cambio que empieza a disminuir, ¿no? Que empieza a disminuir para una concentración de 0, claro, si no está en la solución, entonces tenemos la presión de 300 milímetros de mercurio, y así vamos aumentando la concentración del tolueno, y tenemos, digamos, aquí tenemos, por ejemplo, en 0.8 alrededor de un poco menos de 100 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, este gráfico, recuerden, este gráfico está en el eje X en función de la concentración, de la fracción molar del benceno, ¿ya? Ahora, si están los dos, entonces vamos a ver la curva roja, ¿no? Es la curva roja sólida. Es la curva roja en sólida que está marcando la presión total del benceno, que es igual a la suma de las presiones parciales. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí cierro esta parte de qué sucede con la presión de vapor cuando introducimos un soluto que es no electrolito. ¿Ya? Entonces, repito, voy a regresar a la diapositiva anterior. Entonces, si introducimos, estamos viendo, ¿no es cierto?, propiedades coligativas de las disoluciones de no electrolitos. Entonces, los no electrolitos pueden ser, las disoluciones que es un no electrolito, bueno, habíamos hablado que los solutos, ¿no es cierto?, pueden ser de dos tipos, pueden ser electrolitos y no electrolitos. Entonces, si estamos utilizando ahora solutos no electrolíticos, y lo que queremos saber es qué pasa con la presión de vapor del disolvente cuando nosotros ponemos un soluto, ¿ya? Y este soluto puede ser de dos tipos, que es un volátil o un soluto no volátil. Si el soluto es no volátil, bueno, en ambos casos va a cumplir la ley de Raoul. Y la ley de Raoul básicamente dice, bueno, si ustedes introducen un soluto no electrolito, la presión de vapor va a disminuir. ¿Y? Entonces la presión de vapor disminuye, y eso podemos ponerle en una ley, en una ecuación. ¿Ya? Y esta ecuación dice que la presión parcial del disolvente en una disolución está dada por la presión de vapor del disolvente puro multiplicada por la fracción molar del disolvente en la disolución. Esa es la ley de Raoul, la ley general. Y ahora a esta ley le podemos modificar un poco para expresarle por ejemplo, la fracción molar del soluto. Entonces, expresada de acuerdo a la fracción molar del soluto, tenemos que este delta P es igual a un X2, pues la fracción molar del soluto, por la presión de vapor del solvente puro. ¿Ya? Y aquí, bueno, habíamos explicado qué sucede cuando es no volátil, y ustedes pueden ver con los colores que no hay ninguna presión de vapor dada por el soluto que se encuentra aquí en amarillo, bueno, medio morado aquí, porque este soluto no es volátil, ¿sí? Entonces, como no es volátil, por ejemplo el azúcar, entonces no va a contribuir a esta presión de vapor. Sin embargo, sí, la presión de vapor de su disolvente va a disminuir.
Y si el soluto, en cambio, es volátil, como en el caso que estamos ejemplificando aquí, quiere decir que sí, que ahora su presión de vapor está contribuida por los dos, ¿no? Por la presión de vapor del disolvente más la presión de vapor del soluto. Y si ustedes se acuerdan, entonces tenemos la ley de Dalton, que dice, la ley de Dalton es la presión total es igual a la suma de presiones parciales, y bueno, la ley de Raoult se va a cumplir también. Por lo tanto, tenemos que la presión total es igual a la suma de las presiones parciales, pero utilizando la ley de Raoult, tenemos entonces que es igual a la fracción eh, molar del solvente por la presión del vapor del solvente puro, más la presión molar del soluto por la presión de vapor del soluto, ¿no? Puro. A ver, ok, no, entonces aquí también funciona la presión de vapor, ¿no es cierto? Entonces, y eso vamos a ver después, cuando vamos al punto de ebullición, o sea, perdón, la presión atmosférica, ¿no? Entonces, eh, va a funcionar lo mismo que ya hemos visto antes, ¿no? Entonces, al igual, y eso, bueno, repito, no vamos a tratar un poco más cuando veamos cómo cambia el punto de ebullición, sí, porque la definición se va a mantener. Entonces, se tiene que igualarse a la presión atmosférica, y ustedes saben cuál es la definición del punto de ebullición. Bueno, pero eso vamos a hablar después cuando hablemos del punto de ebullición. Claro, entonces si ponemos un soluto, ¿no es cierto? Si tenemos un soluto que es no volátil, claro, en la fase de vapor aquí no va a haber una mezcla gaseosa. Ahí solo va a haber una mezcla de solo el componente del disolvente en este caso, ¿no? El soluto no entra a la fase gaseosa. Cuando hablamos de comportamiento ideal, quiere decir entonces em, que estamos bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, estamos hablando de condiciones ideales, ¿no es cierto?, del gas ideal. Entonces, todo esto sí se va a cumplir siempre y cuando estemos hablando de bajas presiones, del comportamiento del gas, de lo que habíamos visto de la idealidad. ¿Ok? Entonces, ahora, para tratar de eh, hacer que las cosas sean más claras, ¿no? Porque a veces tal vez creo que estamos pensando que, bueno, si ponemos la fórmula y explicamos esto, debe ser mucho más claro. Y también considerando que creo que ustedes no recurren mucho a su libro guía, antes de continuar con los ejercicios que estamos proponiendo como ejemplo, ¿no? Entonces, en este capítulo, como bueno, en otro ustedes notan que generalmente tenemos la clase, luego hay unos ejemplos que son no tan difíciles, y luego tenemos los ejercicios del cuaderno de trabajo que hacemos igual juntos, que tienen un mayor nivel de dificultad. Pero ahora, de hecho, voy a tener una sección más. Entonces yo introduje lo siguiente, que es un ejercicio resuelto de su libro de Chan. Que textualmente, como está, es una copia de su libro de Chan. Porque lo que ustedes tienen que hacer es siempre recurrir a sus libros guías, ¿no? O sea, se les da la clase, pero necesariamente tienen que ir a su libro. Entonces, como creo que tengo la sensación, ¿no es cierto?, para algunas preguntas que no van a su libro porque no saben en qué capítulo están los temas que hemos visto, entonces decidí ponerles el ejemplo del libro. El libro está, en su libro está el ejercicio resuelto. Entonces, al final de la clase, les voy a pedir que ustedes realicen uno de los ejercicios casi solos, porque el nivel de dificultad va a ser similar. Pero vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a tratar de entender el ejercicio resuelto de su libro. Y después voy a seguir con el siguiente paso, ¿no? Con el siguiente tema. Así que paso por paso, el ejercicio, después el siguiente tema, y después hacemos los ejercicios de la clase, ¿no? Dice, calcule la presión de vapor de una disolución preparada al disolver 218 gramos de glucosa, y les da la masa molar, que es de 180.2 gramos por mol, en 460 mililitros de agua a 30 grados Celsius. ¿Ya? ¿Cuál es la disminución en la presión de vapor?
La presión de vapor del agua pura a 30 grados Celsius está dada en la tabla 5.3, página 200, ¿no? Entonces aquí voy a mover mi panel de grabación. Aquí está, esta es la tabla 5.3 en la página 200. Supongo que la densidad de la disolución es de 1 gramo por mililitro. ¿Ya? Entonces, en su libro capaz que tiene otras frases más que le corté por aquí, ¿no? Aquí casi copié todo textualmente. Dice, bueno, calcule la presión de vapor de una disolución. Entonces, calcular la presión de vapor. Entonces, calcular esta presión, calcular la presión que se genera aquí, ¿no? Esta P1. Calcular la presión P1, dice. Voy a calcular la presión P1, esta presión de vapor de una disolución. O sea, ya formé la disolución, ¿no? Este disolvente puro está en disolución. ¿Ok? Y bueno, ¿cómo se prepara la disolución? 218 gramos de glucosa en 460 mililitros de agua a una temperatura de 30 grados Celsius. ¿Ya? Bueno, aquí me voy a mantener en este, a ver, dice que quieren copiar, ¿no? Ok, entonces, bueno, pueden copiar, pero repito, ¿no? Las diapositivas están en su aula virtual. Entonces pueden bajar la diapositiva. ¿Ya? Pueden bajar las diapositivas. La solución de este sí está, porque este no es el ejercicio que voy a poner a hacer, pero la solución del siguiente no está al momento. Sí está, tengo aquí en mi presentación, pero no está en su aula virtual. Entonces, bueno, si quieren pueden copiar, pero si no pueden bajarse la presentación de su aula virtual y tienen que ir conmigo a la clase, no adelantarse para no perderse. Bueno, les doy un momentito para que vean esto. Bueno, entonces hagamos como siempre, pero ahora sí solo voy a hablar yo, no les voy a pedir que me digan nada. Entonces, bueno, si se bajaron de su aula virtual sus diapositivas, simplemente no vayan a la siguiente diapositiva, solo analicen el enunciado y traten de entender el enunciado y luego yo les explico, ¿ya? Lo que dice su libro. ¿Ok? A ver, estoy con volumen, sí. Ok, entonces, bueno, entonces nos está pidiendo, ¿no es cierto?, la presión de vapor de la disolución, ¿no? Em, Y después ustedes, bueno, ya prepararon la disolución, que dice que prepararon con 218 gramos de glucosa y 460 mililitros de agua a 30 grados Celsius. ¿Y por qué la temperatura es importante? Entonces, bueno, la temperatura es importante, ¿no es cierto? Porque necesitan saber la presión de vapor de agua. Y ustedes saben que la presión de vapor de agua, o sea, en este caso agua, ¿no? Porque el, el, el disolvente es agua. Pero necesitan saber, ustedes saben que la presión de vapor depende de la temperatura. Entonces, por eso necesitan que les den un valor de temperatura, ¿no? Para poder encontrar cuál es la presión de vapor del disolvente puro que tienen que poner. Entonces, bueno, aquí dice se conoce. ¿Por qué? Porque le está diciendo, bueno, el dato está en la tabla, ¿no? Entonces aquí está en la tabla. Y aquí tenemos la temperatura, 30 grados Celsius, presión de vapor
de agua 31.82 en milímetros de mercurio. Esto conozco, P1 me pide, y bueno, y necesito entonces, lo único que necesito para resolver el problema es encontrar X1, pero aunque no me dan la fracción molar específicamente, ¿no es cierto? No me dicen cuál es, sin embargo me están dando más datos, ¿no es cierto? Me están dando que tengo 218 gramos de glucosa disueltos en 460 mililitros de agua y también me están dando la densidad de la disolución. Eso quiere decir que si yo encuentro el X1 con los datos que me dan del problema, más el dato que ya conozco por la tabla, puedo calcular lo que me están pidiendo. Okay. Bueno, entonces vamos tratando de subir un poquito más así. Ya. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular el número de moles de glucosa y el número de moles de agua en la disolución, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ustedes saben que la fracción molar se calcula con el número de moles de un componente dividido por el número de moles total. Entonces, es necesario calcular el número de moles total. Entonces, el número de moles del agua es igual, por los datos que les dan, ustedes saben que tienen 460 mililitros, pero además de todo, ustedes saben cuál es la densidad del agua, y la densidad del agua es 1 gramo por mililitro, y además de todo, ustedes saben cuál es el peso molecular del agua, ¿no? Una mol de agua pesa 18.02 gramos, o 18 gramos que generalmente le trabajamos. Si ustedes resuelven esto les queda que para el agua tienen 25.5 moles. Si hablamos de la glucosa, entonces la glucosa decía por dato, dice, bueno, ustedes tienen 218 gramos, decía, ¿no es cierto? Como dato del problema. Entonces 218 gramos, y bueno, como no les dio la fórmula de la glucosa, pero sí les da el peso molecular, entonces para calcular el número de moles, 218 gramos dividido para 180.2 gramos mol, que es el peso molecular, y esto es igual a 1.21 moles. Entonces, la fracción molar del agua está dada por, como todas las fracciones molares, número de moles del agua dividido por el número de moles totales. Número de moles del agua, por lo que acabamos de calcular, 25.5 moles, y número de moles totales es la suma de los moles del agua más la glucosa. 25.5 más 1.21 moles, esto es igual a 0.955, ya es la fracción molar, 0.955. Y entonces, vamos a cerrar esta. Y entonces, bueno, como ya obtuvimos el valor de la presión de vapor del agua a 30 grados Celsius, simplemente reemplazamos los datos. La presión que me pedían calcular es igual a 0.955 por 31.82 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces, esto es igual a 30.4 milímetros de mercurio. Y si queremos calcular la disminución de la presión de vapor, okay. Entonces, calculamos, ¿no es cierto? Decimos, bueno, la presión de vapor, esta disminución de la presión de vapor, voy a mover, no, perdón, voy a mover las diapositivas. Esta delta P, la disminución de la presión de vapor, es igual a la presión de vapor del disolvente puro menos la presión de vapor del disolvente cuando se encuentra en la solución. Entonces, la presión de vapor del disolvente puro es 31.82 menos la presión cuando se encuentra en la solución es 30.4, y eso quiere decir que la disminución de la presión de vapor es 1.4 milímetros de mercurio. ¿Ya? Este está escrito así exactamente porque, repito, es la copia de su libro, ¿no? Entonces, en su libro de Chang, y bueno, en su libro de Brown, que también en el libro guía, ustedes pueden encontrar más ejercicios. Este está copiado de su libro de Chang. Y además de todo, para que ustedes practiquen, lo que pueden hacer siempre, si todavía no han abierto su libro de Chang, en su libro de Chang siempre está un ejercicio resuelto como este, y inmediatamente bajo de su ejercicio está un ejercicio propuesto para que ustedes practiquen.
Y además de todo, justo al lado del ejercicio propuesto, bueno, o sea, esa parte ya la he copiado de su libro chat, en este ejercicio ustedes inmediatamente abajo tienen un ejercicio para que ustedes practiquen y además de todo, al lado siempre tienen un comentario que es similar a los problemas que les ponen a los propuestos, ¿no? Entonces, después de que ustedes acaban la unidad, como en todo el libro, finalmente hay la sección de ejercicios. Pero su libro de Chan adicionalmente les ayuda y les dice, bueno, parecido a este, son todos estos ejercicios propuestos. Entonces, además de todo, después de que ya intentaron, dijeron, bueno, si entendí, pueden intentar hacer el que está inmediatamente abajo, que es un propuesto, y además de todo, si les sale bien o si todavía tienen más dudas, pueden intentar hacer los ejercicios que Chan les menciona como propuestos que son similares al que resuelven. ¿Okay? Nosotros no vamos a hacer eso porque tenemos muchos ejercicios más por hacer de nuestros días de estudio y de nuestros cuadernos de trabajo. ¿Sí? Entonces, por eso no hice. No le llamo el chat. Bueno, sí importa, ¿no? Sí importa. El problema no especifica si es volátil o no, en este caso, pero sí va a importar si es volátil o no, ¿cierto? Porque si es volátil, entonces la presión de vapor ya cambia, ¿no es cierto? Entonces, em, claro, sí importa, o sea, sí importa, pero el problema no les va a especificar si es volátil o no, porque o sea, bueno, vamos acá, ¿no? Entonces, entrar un ratito el chat. Entonces cierro el chat, pero sí importa, ¿no es cierto? Porque la presión, eh, se les pregunta solo del uno, eh, si les pide solo de un componente, entonces, claro, ahí es la fracción de un componente por la presión parcial, pero dependiendo que les dé, o sea, si les pregunta la presión total, etcétera, ustedes saben que esta presión de aquí, eh, en el caso, si hasta por dibujo, ¿no es cierto? En el caso que no es volátil, la presión de vapor generada cuando está un soluto no volátil está dada por simplemente la presión de vapor del agua, en este caso del líquido, ¿no es cierto? Del disolvente. Pero en este caso, la presión de vapor que se encuentra aquí ya es una presión de vapor de la suma de las dos. Entonces, sí va a importar cuál es. Ahora, claro, la glucosa es no volátil, no es del azúcar, entonces, mm, entonces, ¿qué más? O sea, puede ser, por ejemplo, azúcar, puede ser sal, ¿no es cierto? Puede ser azúcar, puede ser sal, puede ser pimienta, esos son solutos no volátiles, ¿ya? Entonces, ahora un soluto volátil, por ejemplo, como habíamos visto, puede ser un alcohol, puede ser a través de un aceite. Bueno, en su libro, ¿no es cierto? En su libro o en alguna parte también dice, ¿no es cierto?, cómo puedo reconocer si hay un soluto volátil o no volátil. Eh, tal vez hasta por el olor, ¿no es cierto? Entonces, sí, em, depende de los condimentos, ¿cierto? En el aceite, cuando son aceites, sí hay una presión. O sea, porque me preguntan si los condimentos de cocina son todos no volátiles. Entonces, em, depende, ¿no es cierto? Depende. Hay aceites y los aceites sí son volátiles. Pues bueno, en el caso, supongo que se les va a dar casos. Ya vamos a ver, o sea, no, todavía no he leído sus ejercicios del cuaderno de trabajo. Y entonces, cuando vea los ejercicios del cuaderno de trabajo, vamos a ver qué tipos de solutos le está poniendo para ver si podemos identificar. Pero como digo, bueno, si vamos así, un ejemplo, o sea, cómo podemos identificar si ustedes tampoco están muy seguros si es volátil o no es volátil. Em, mm, O sea, bueno, la definición formal de un soluto no volátil es que no tiene una presión de vapor que se puede medir. Esa sería la definición formal que está en su libro, ¿no? El soluto no volátil no tiene una presión de vapor que se puede medir, ¿ya? Esa es eh, lo que sucede. Entonces, cuando ustedes piensan que ponen azúcar y agua, y se imaginan qué sucede con eso cuando empiezan, o sea, si ustedes dejan allí que se evapore el agua, ¿qué va a suceder? Ustedes se dan cuenta que al final ustedes van a quedarse con su azúcar, ¿cierto? Eso quiere decir que no entró a su estado gaseoso. Esa puede ser una manera de identificar, ¿no? Entonces hacen lo mismo y dicen, bueno, si tengo el tolueno o el benceno, son alcoholes, entonces, bueno, perdón,
Entonces, estos sí se van a evaporar, o también alcoholes también se van a evaporar, ¿no? Ahora si tienen, bueno, entonces como decía, ¿no? Otra idea de algunos libros es que cuando ustedes hablan de un soluto volátil, entonces hay un olor, ¿no es cierto? También va generando un olor, entonces ustedes pueden oler. En cambio, si ustedes tienen, por ejemplo, azúcar y agua, ustedes no huelen el agua, no huelen la sal, ¿cierto? Entonces, esta es otra manera de identificar tal vez cuáles son los solutos, ¿no? Bueno, vamos a ver cuando hablemos de planes de trabajo, porque supongo que su duda y su preocupación está ahora, cómo identifico, pero esperemos a los cuadernos. Ya vamos a hacer vamos a hacer ahora ejercicios de la guía y luego vemos los ejercicios del cuaderno de trabajo y vemos dónde podemos complicarnos. Ahí, ok. ¿Alguien me preguntaba algo más? La fórmula que usé al final. Entonces, la fórmula que usé al final, eh, supongo que esto de aquí con la pregunta qué fórmula usé al final, supongo que esta fórmula de aquí, que P1 es igual a 0.955 por 31.82 milímetros de mercurio. Si es que esa era la pregunta, bueno, vengo de aquí, ¿no? Digo, bueno, tengo una disolución que está glucosa con agua, entonces la disolución, y me preguntan calcular la presión de vapor. O sea, me están preguntando el P1. De acuerdo a la ley de Raoult, la ley de Raoult dice que P1 es igual a la fracción molar del disolvente, que en este caso es del agua, por la presión del vapor del disolvente puro. Entonces, esta es la ley de Raoult, esta es la ecuación que uso después, sino que, ¿qué obtengo de aquí? Bueno, me dan como dato de alguna manera, porque me dicen, bueno, aquí está la tabla, entonces, bueno, estos paneles que están aquí. Entonces, me dan la tabla, entonces la presión de vapor eh, a 30 grados Celsius del agua cuando está puro, tengo en esta tabla, entonces me dan de dato que es 31.82 milímetros de mercurio. La presión 1 es lo que me pide calcular y X1 es la fracción molar del disolvente. Y en este caso, claro, puedo calcular la fracción molar del disolvente porque tengo la información, porque tengo 218 gramos de glucosa, me dan la masa molar. Con esto yo puedo calcular el número de moles del soluto que necesito para una fracción molar, porque la fracción molar es dividido para el número de moles totales, y me dan también la densidad del agua. Entonces lo que hice aquí abajo es simplemente calcular la fracción molar del, del agua, ¿no? Entonces calculo la fracción molar del agua dado los datos que tuve, y la fórmula que hice al último, que es lo que me están preguntando, que este P1 es la fórmula de la ley de Raoult, simplemente que ya estoy reemplazando los datos, ¿no? 0.955 por la fracción molar del agua, por la presión de vapor del agua a 30 grados Celsius cuando está sin ningún soluto, que es 31.82 milímetros de mercurio. Y si me preguntaban la última fórmula, que tal vez es lo que se encuentra aquí, bueno, dice la disminución de presión de vapor. ¿Hasta cuánto disminuyó la presión de vapor? Porque han dicho que la ley de Raoult les dice que si ustedes ponen un soluto en ese disolvente, entonces la presión de vapor va a disminuir. Entonces la presión de vapor que va a disminuir va a ser la presión que yo tenía cuando no tenía soluto, menos la presión de vapor que yo tengo cuando ahora tengo un soluto, ¿no? Que es la diferencia de estas dos. Presión de vapor del agua pura, o sea, sin ningún soluto, 31.82 por dato de la tabla, menos la presión de vapor cuando ya añadí ese soluto bajo las condiciones del soluto que me están dando, ¿no? De 218 gramos en 460 mililitros de agua. Entonces, esto es cómo va a disminuir la presión de vapor de la solución. ¿Ya? Ahora, con respecto a la pregunta también de qué significa ideal, bueno, no comento, o sea, bueno, les dije así, muy general, ¿no es cierto? En su libro de Chan ustedes pueden ver la definición es, bueno, se conoce como una eh, solución ideal cuando cumple la ley de Raoult, ¿no? Entonces aquí, entonces comportamiento ideal quiere decir que cumple con la ley de Raoult. Y bueno, vamos a quedarnos ahí nada más. En su libro de Chan hay dos casos, hay el caso A y el caso B.
y ustedes pueden leer. El problema es que eso está relacionado con respuestas de entalpía y nosotros durante el curso no vimos entalpía. ¿Sí? Entonces, como no vemos entalpía, es un poco difícil comentar, ¿no es cierto? Pero, bueno, en conclusión, digamos así, que el comportamiento ideal es cuando, cuando cumple la ley de Raoult, cuando los dos igual se pueden eh, evaporar, entonces tiene supresión de vapor, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, una de las condiciones es que tal vez, por ejemplo, las fuerzas de interacción no son iguales y entonces uno de ellos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el solvente volátil está trayendo como en fuerza al soluto volátil, etcétera, así, pero todo esto se responde un poco mejor con entalpía, que nosotros no hemos visto la entalpía. Entonces, bueno, como conclusión es un poco media vaga, pero digamos que el comportamiento ideal de las soluciones, como está en su libro, depende cuando cumple con la ley de Raoult. Entonces, ustedes pueden leer un poquito más y deberían también leer un poco más de entalpía para poder entender la diferencia que mencionan en su libro. Bueno, otro comentario, sí leí el comentario, ¿no? Que dicen que cuando dije el comentario que creo que ustedes no leen el libro de sus libros guías. Bueno, ustedes son 39 estudiantes, no es el comentario específicamente por una persona, son 39 estudiantes. Y ustedes mismos van a darse cuenta si ustedes han abierto sus libros o, o no es cierto? O sea, como usted me está diciendo, sí leo el libro, pero es bastante grande. Pero sí, entonces el comentario no es para una persona, es para todos ustedes y entonces sí es bueno, ¿cierto? Es bueno que ustedes vayan a sus libros y traten de reforzar con lo que está en los libros. Generalmente todo lo que damos, yo sé que el orden no es igual en su libro, pero si ustedes cogen y abren, por ejemplo, el capítulo de disoluciones, o vamos a hablar, por ejemplo, en este caso específico, solo tienen que hacer la prueba en este caso específico, vayan a su libro después de la clase, ¿no? Ustedes van a su libro y dicen propiedades coligativas de las disoluciones, busquen en su libro de Chang, dicen a ver su libro de Chang. Entonces, sí, o sea, ustedes van, bueno, que está viendo disoluciones, ¿no? Entonces tienen diferentes capítulos, el único que tiene sentido es de propiedades físicas de las disoluciones. Voy a mi capítulo propiedades físicas de las disoluciones y ustedes van a ver que lo que estamos en clase es el resumen de lo que está ahí. Entonces tampoco está muy extenso. Hay secciones que en realidad del libro no están. Eso es verdad. Entonces quiere decir que esta sección me voy a saltar, ¿no? Porque, o sea, ya vamos viendo, ¿no es cierto? Que sí hemos necesitado tiempo para acabar el sílabo, de hecho no vamos a acabar el sílabo. Ayer tuvimos la reunión de cátedra y decidimos que no vamos a llegar a electroquímica, todos los cursos estamos igual, o sea, estamos empezando esta parte con propiedades coligativas y deberíamos ver electroquímica la última semana, que es la semana del examen. Entonces decidimos que si damos una clase y después tomamos el examen, no tiene mucho sentido. Entonces sí nos hemos retrasado con relación al sílabo y por eso igual no se incluyen todas las secciones, sino las secciones que son más importantes, ¿no? Para ustedes. Pero entonces, por ejemplo, ustedes van al libro de Chang como ejemplo, ¿no? Entonces vamos acá, está justo el ejercicio, estoy viendo el ejercicio, está en la página 528 de la versión que yo tengo, que creo que es la 10. Y justo les decía, bueno, abajo dice ejercicio de práctica, dice problemas similares del 12.49, 12.50. em, y después ustedes acaban esto, y luego ahí está básicamente lo que acabo de decir en clase, y luego dice destilación fraccionada, y eso no vamos a ver. Entonces esa sección se corta y después siguen en la siguiente sección que dice elevación del punto de ebullición. Entonces una página que se ha cortado y ustedes siguen. Entonces, bueno, sí puede ser un poco no en el mismo orden, hay secciones que se cortan, pero como digo, repito, o sea, se usa el libro guía para dar la clase, o sea, para explicar lo que está en el libro guía, entonces el libro guía sí les permite reforzar y creo que sí se puede, ¿no? Sí pueden estudiar. Entonces, bueno, no importa, o sea, la idea es que como me di cuenta que ustedes no utilizan su libro, eh, decidí traer el ejercicio acá, o sea, el ejercicio que está resuelto acá porque puede ser útil, ustedes pueden regresar a su libro y tratar de hacer los ejercicios de práctica y los propuestos para practicar. Esa era mi idea, ¿no?
sobre electroquímica el próximo semestre, bueno, no van a ver, no depende de la carrera en la que se encuentren. Por ejemplo, los físicos en física no tienen otra química más después de esta química. Entonces, el físico va a haber electroquímica, para nosotros sí nos interesa la electroquímica, pero va a haber electroquímica si decide hacer el proyecto de titulación como por suerte es electroquímica, básicamente, ¿no? Entonces no hay más químicas, las demás materias en física ya son físicas y no sé, yo supongo que en ingeniería química sí lo verán, en ingeniería ambiental y civil no sé, entonces eso va a depender de la, de la facultad, o sea, electroquímica sí es importante, pero no sé, no puedo decir. Ya. Entonces, bueno, sigo, ¿no? Aquí estoy hablando con un estudiante. Ya, sigamos. Ok, entonces, ahora vamos con el siguiente, ¿no? A ver, bueno, estoy... Bueno, aquí como que interrumpí la clase un poco, estamos los dos y vamos a hacer los comentarios, ¿ok? Comentarios. Bueno, la presentación está en su aula virtual, no se olviden de marcar su asistencia en el aula virtual. La segunda prueba es el viernes 11 a las 6:05 de la tarde. ¿Ya? La segunda prueba. O sea, la segunda prueba del trimestre que viene a ser la cuarta prueba y final, ¿no? La cuarta prueba y final antes del examen. El examen es del 18, o sea, hasta ahora hemos definido que el examen será el 18 de septiembre, pero bueno, tal vez podría modificarse, no sé, pero está definido que es para el 18, pero sí la cuarta prueba es para el 11 de septiembre a las 18 horas, a las 6:05, como hemos trabajado el día lunes, bueno, el día miércoles antes de la prueba, les puedo explicar más un poco sobre la prueba, porque igual tenemos que trabajar en los ejercicios y se van a revisar los ejercicios, pero más o menos son 5 ejercicios. Sí, son 5 ejercicios que tienen estequiometría de reacciones en solución, titulación y valoración. ¿Ya? Esa es la prueba. Y entonces, les podría explicar después un poco más, pero ya les estoy diciendo que el viernes 11 a las 6:05 es la prueba, es a esa hora igual porque es una prueba general, ¿no? Todos los cursos van a dar la prueba al mismo tiempo con la misma mecánica más o menos. Del examen no les puedo hacer todavía, no sé si es acumulativo o del segundo bimestre, tendría que ver o tal vez tienen que revisar sus, su sílabo, tal vez en mi sílabo está escrito que es. Son ejercicios, sí, son ejercicios de, de este tema. Y creo que, de acuerdo a cómo decidimos por el momento, si no hay modificación, va a ser un poco más guiado, va a ser un poco más ayudado. ¿Ya? Entonces ustedes van a tener una estrategia. Si ustedes van, creo que va a ser así. Ya yo les confirmo igual el miércoles después de la reunión de cátedra que tengo el martes, pero creo que va a ser como una estrategia, o sea, como este ejercicio, por ejemplo. ¿Sí? Porque sí, en realidad, aunque cuando yo pregunté una vez que si los otros grupos tenían problemas, me dijeron que no, pero en realidad ahora la conclusión es que si todos los grupos tienen problemas, con sus problemas de estequiometría y que del problema que tienen del semestre anterior, ¿no? Entonces, para tratar de ver cómo están realmente y evaluarlos un poco mejor, em, la idea es que ustedes van a tener una estrategia, o sea, como este ejercicio. Este ejercicio tiene una estrategia. ¿Sí? O sea, aquí está el enunciado, ¿sí? Se nota, ven el enunciado y luego hay una estrategia. O sea, no les vamos a poner la fórmula, ¿no? Pero la estrategia es la siguiente. Calcule el número de moles de glucosa y de agua. Entonces, ahí está la estrategia. Primero. Entonces, ustedes deberían ir por la estrategia y calcular el número de moles de glucosa y de agua. Después, la otra línea de la estrategia que se les daría en el problema es la fracción molar del agua. ¿Sí me entienden? Y después dirían, entonces, ahora sí calcule la presión de vapor de la disolución. Entonces, el ejercicio se plantea, se piensa darles como estrategia. Es decir, ustedes tienen el enunciado, así, calcule la presión de vapor de una disolución preparada, aquí está el enunciado, y luego dicen, la estrategia es la siguiente, calcule el número de moles de la glucosa, calcule la fracción molar del agua y calcule la presión de vapor. ¿Sí? Entonces, en base a esa estrategia, ustedes tienen que ir respondiendo las preguntas de la estrategia para ver si con esa ayuda hasta dónde ustedes llegan o en qué parte ustedes se han perdido. ¿Ya? Esa es la idea.
Sí, entonces la prueba va a ir de reacciones, estequiometría de reacciones de solución y titulación y valoración. A ver qué es la pregunta. No, en este caso, las notas de las pruebas, sí, o sea, las notas de las pruebas no son tan altas. Bueno, repito, yo tengo calificado hasta la mitad del grupo y casi todos los demás colegas tienen igual, o sea, ninguno tenía calificado todos los grupos, pero sí nos dimos cuenta que las notas han bajado, o sea, las notas, o sea, realmente antes tenían unas notas en las pruebas súper altas, o bueno, de 2 sobre 2, muchos estudiantes tienen 2 sobre 2. Ahora no tienen ansiedad. De lo que yo califiqué hasta ahora también es 1.2 de toda la clase y es igual para todos los otros cursos. En general las notas bajaron. Entonces, bueno, sí, ustedes sacarán su conclusión, ¿no? De tener notas de 2 sobre 2 a bajar a notas de 0.5 sobre 2. Ustedes pueden sacar su conclusión. Y esto no es para este curso, es para todos los otros cursos. Y debido a eso, por eso mantenemos la prueba general. Que nos damos cuenta que sí hubo una copia, suponemos, no es la deducción lógica que no podemos probar, pero es una deducción lógica. Entonces, las pruebas generales y el examen general se van a mantener hasta el final del semestre. ¿Ya? Ok. Entonces, sigamos. Ah, y tengo que hacer otra nota, ¿no? No sé cuántos estudiantes están aquí, 35. Para la prueba, si yo he sido un poco como digo, más tranquila, más con relación a las pruebas, pero ya me aclararon mis colegas que no es así. Entonces, lastimosamente, para la siguiente prueba, usted tiene que tener su cámara prendida y su micrófono prendido. Yo no les hago trabajar con el micrófono porque siempre pienso que es muy molestoso para los demás eh, y que ustedes hacen las cosas honestamente y he dejado de utilizar el micrófono. Pero en la última prueba otros colegas reportaron que, claro, ya están con el micrófono prendido y mientras están haciendo la prueba tienen otra persona al lado, o sea, que no le pueden ver pero lo escuchan, que le está diciendo cómo hacer el ejercicio primero. O tienen presentaciones abiertas donde están escuchando la presentación en inglés mientras tratan de resolver el problema. Entonces, por lo tanto, la siguiente otra vez con el micrófono prendido y además de todo con la cámara prendida. Y entonces, hay estudiantes que sí les escribo en el chat y les digo por favor prenda su cámara. Y hay estudiantes que a veces no tienen la cámara prendida o inclusive hay estudiantes que desaparecen del WebEx pero siguen la prueba. Y eso yo he aceptado porque pienso que pueden tener problemas de conexión, etcétera. Pero mis otros colegas que tienen los otros 400 estudiantes no tienen problemas y todos tienen la cámara prendida y entonces si no tienen cámara tienen cero. ¿Sí? O si justifican por qué no tienen la cámara entonces tendrían que dar una prueba atrasada. Pero en la siguiente prueba no puedo permitirles que no tengan ni el micrófono ni la cámara por experiencias de los otros colegas y porque así tengo que hacer. ¿Ok? Entonces recuerden, por favor, revisar, solo tiene más de una semana, ¿no? Para revisar que su micrófono y su cámara estén funcionando em, adecuadamente. Y si ustedes nuevamente les voy a recordar eso en su prueba, pero lo estoy diciendo ahora para que ustedes analicen cualquier problema técnico que puedan tener. Pero si en su prueba yo les digo que ustedes conectan su cámara y ustedes no me hacen caso, lastimosamente esa prueba o es cero o tiene que repetirse. ¿Ya? Sí. Entonces, ya no puedo ser así por problemas que reportan otros colegas. Bueno, eso como notas para que usted se prepare. Sí, es lo que yo pienso, ¿no? O sea, yo pienso que hay... a ver, déjame ver qué ustedes dicen, ¿cierto? A ver. No, la prueba secuencial, bueno, tenemos que conversar otra vez. Así dijimos que íbamos a conversar sobre la prueba secuencial para la siguiente evaluación. Así es que vamos a tener que conversar. Puedo confirmar si es secuencial o no el día miércoles. Sí, yo sé que el micrófono es
muy molestoso, y por eso yo nunca les he pedido que prendan el micrófono. O sea, pero soy la única profesora que no tiene el micrófono prendido. Por los otros profesores tienen el micrófono prendido, y el problema fue esta prueba. El problema fue esta prueba que en una clase específicamente, inclusive, la persona el profesor de la materia en esa clase no les dio el tiempo de completo, sino les disminuyó el tiempo de la prueba debido a la copia, que dijo que era terrible la copia en ese grupo, inclusive, como les digo, con personas que están al lado, que no se les ve, pero le están dictando cómo es el problema. Entonces, claro, yo no veo eso. Si usted no tiene micrófono, yo no puedo escuchar. O tal vez que abran los videos en YouTube para tratar de entender la clase. Que bueno, no creo que alcancen en un video poder entender la clase y después hacer el problema. No creo que alcancen. Así es que... pero, o sea, son cosas que, o sea, ustedes causan, ¿no? O sea, no este grupo, pero ustedes son parte, no este grupo porque no tengo el micrófono prendido nunca, entonces no sé qué sucedería. Pero los otros grupos reportan eso, y bueno, entonces es la decisión. Entonces, sí, hay la recomendación de uno de sus compañeros, ¿no es cierto? Por eso es que estoy diciéndoles con mucho tiempo de anticipación. Entonces, por ejemplo, tiene razón la sugerencia de unos compañeros. Ustedes tienen que prepararse y tienen que buscar un lugar tranquilo para rendir la prueba. O sea, no importa, ¿no es cierto? Ustedes saben que pueden ver simplemente, ponen su cámara en la parte de atrás, ustedes pueden encerrarse en el baño, no sé, tienen que ver algún lugar. En su caso, tal vez que tengan internet y puedan tener el micrófono para cumplir con las condiciones. Ya no es culpa, chicos. Ajá, sí se hace mucho ruido, sí. Sí, bueno, eso puede ser una opción. Sí, sí. O sea, una opción es, por ejemplo, ustedes pueden quitar el audio. Y entonces, si yo quiero decirles algo, simplemente lo escribo en el chat. Sí. Entonces, eso puede ser una solución. Sí, es una buena solución. Entonces, cuando hacemos la prueba para que los demás no tengan ruido, ustedes se quitan el audio, pero sin embargo yo los puedo escuchar, que es mi problema, no se los puedo escuchar. Entonces ustedes no escuchan los de sus compañeros, pero yo sí los escucho a ustedes. Y ustedes tienen que estar atentos al chat, no, que eso es un problema, porque a veces no están atentos al chat, tienen que estar atentos al chat. Nada más. Entonces, ya, tenemos... bueno, dice que si quitan el audio no saben que tiene un mensaje, pero no sé, no funciona, no pueden tener así como yo tengo, que tengo el chat abierto. Entonces yo generalmente no escucho que llega un mensaje porque siempre tengo el chat abierto, entonces cuando el chat está abierto veo que aparece una línea más. Bueno, entonces mientras vamos dando la clase pueden tratar de jugar y bueno, no sería muy buena idea que me silencien ahora, pero... bueno, vamos a ver si hacemos una sesión de prueba. Bueno, avancemos en la clase, ¿ya? Entonces, ¿tiene alguna otra pregunta? Sí, súper importante. Si no, trato de hacer una sesión de prueba eh, el lunes o el miércoles, solo unos 10 minutos o 15 minutos, ¿no? Sería suficiente. O podríamos hacer al principio de la clase, porque siempre en la clase empezamos un poquito más desplazados, entonces podríamos hacer a las 7 de la mañana, 7, 7 y cuarto, y así no pierdo ningún tiempo. Ya, entonces hacemos de 7 a 7 el 15 el miércoles, ya, una sesión de preguntas. Yo les invito a un Webex y ahí estamos una sesión de cabo de 15 minutos y les escribo un chat y ven cómo funciona. ¿Les parece? Bueno, les parece hacer, pongan un visto ya a sus participantes, pongan un visto si les parece hacer una sesión de prueba solo de 15 minutos donde yo les invito a un Webex Meeting. Eh, ustedes si ponen su micrófono, ponen sus cámaras y silencian. ¿Sí? Entonces el miércoles a las 7 de la mañana, pero ahí sí 7 en punto, ¿sí? 7 en punto de la mañana para cerrar a las 7:15. Ok. Podemos hacer una revisión
Bueno, ahora solo sería de reacciones, ¿ya? Bueno, vamos viendo cómo avanzamos, ¿ya? Vamos viendo cómo avanzamos en la clase de hoy, en la clase del lunes, para ver si podemos hacer también un poco de repaso en la clase del miércoles, ¿ya? ¿Ok? Entonces, no les ofrezco totalmente porque la otra clase sí me demoré 2 horas, pero por lo menos les hago un resumen, ¿ya? Les hago un resumen. O podemos trabajar con los ejercicios que me han mandado, igual como la otra vez de preguntas. Si tengo preguntas, trabajamos con esos ejercicios, ¿ya? Bueno, entonces dice, bueno, a las 7 es muy temprano, si podría ser a las 7:05. Yo hago a las 7, o sea, yo empiezo a las 7, usted entra a las 7:05, como es hasta las 7:15, hasta el momento que usted entre, igual hace todas las otras cosas, ¿no? Silencio, pone su micrófono, etcétera. Entonces, sí pueden, usted puede entrar a las 7, yo voy a hacer la invitación a las 7 para empezar con los otros chicos, van a hacer algunos problemas, y los que no pueden a las 7 en punto, entonces entran a las 7:05, hasta las 7:15, hasta podrían entrar, ¿no? O sea, 7:10 sería por lo menos para que tenga así 5 minutos para ver cómo les va. Pero definitivamente esto tiene que estar listo para la siguiente prueba. O sea, no va a haber excusas de que no puede estar en Webex si no tengo cámara. O sea, básicamente si no tienen una prueba válida tienen cero. Esto. Así es como están tratando los otros grupos. Ya simplemente por la copia, lastimosamente, nunca se da. Ok, sí, listo. Bueno, entonces sigamos. Vamos avanzando un poco más. Ok, entonces, cerro esto, abro el chat. Entonces, por eso, ok, espera un momentito, aquí está mi panel de grabación, si no. Ok, entonces, yo siempre tengo este panel que está aquí molestoso, siempre es el de grabación porque no le puedo cerrar, creo yo, o sea, por lo menos nunca aprendí cómo cerrarle. Y el de chat siempre está aquí, que es de lo que está molestando un rato, ¿no? Y es por eso, porque, claro, yo no escucho tampoco cuando llega y a veces me pierdo, pero cuando le tengo el chat, eh, así minimizado, no veo ninguna línea y al rato que alguien escribe veo que aparece una línea más y por eso me doy cuenta que alguien me escribe. Entonces ustedes pueden hacer lo mismo en la prueba. Muchas indicaciones no va a ver. En la prueba se va a hacer la indicación general antes de que todos silencien el audio, luego silenciaré en el audio y mis indicaciones simplemente serían por favor prenda la cámara, ¿no? Y ustedes saben que, o sea, si es que algo les pasó y no tienen la cámara, les puede hacer 2 advertencias y nada más, ¿no? Ok, entonces deberían chequear de tiempo en tiempo si tal vez les dije algo, ¿no? O simplemente ustedes cuando ven su cámara ven que están ahí. ¿Listo? Ok, ahora vamos con el punto de ebullición, ¿ya? Ahora, miren lo que han preguntado, ¿no es cierto? Entonces, se mantiene, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que a la presión, cuando la presión de vapor igual a la presión atmosférica, entonces tenemos el punto de ebullición, encontramos esa temperatura de ebullición. Si ustedes añaden un soluto, la presión de vapor disminuye y entonces el punto de ebullición sube. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos haciendo un poquito más, voy a hablar un poquito más rápido. Bueno, vamos a ver. Entonces, aquí tengo una curva roja sólida y tengo una curva roja puntiaguda, punteada. Entonces, la curva, ustedes notan, ¿no es cierto? Esta curva roja, si se olvidan de la curva que está punteada, está dividiendo las fases, ¿no? Líquido, vapor y sólido, ¿ya? Y esta corresponde al diagrama de fases de, por ejemplo, del agua. O sea, cuando tenemos solo, bueno, de hecho corresponde al agua, ¿no? O sea, dice punto de congelación del agua, punto de ebullición del agua. Entonces, corresponde cuando está, por ejemplo, el diagrama de fases solo agua. Miren la línea, entonces solo enfóquense en la curva roja sólida. Si solo se enfocan en la curva roja sólida, entonces pueden ver, bueno, entonces el punto de ebullición, vamos con el punto de ebullición del agua a una atmósfera está aquí, cortada aquí, ¿no es cierto? Cuando vamos en cambio de vapor a líquido, que es lo que ustedes ya saben, y eso, bueno, corresponde a una atmósfera a 100 grados Celsius. Punto de congelación del agua, igual busco a una normal, ¿no es cierto? A una atmósfera, y entonces se encuentra aquí está la intervención, donde está sólido líquido y bajo, ustedes bueno sabrían que esto es 0 grados Celsius. Ahora, cuando ustedes ponen un soluto, ¿cómo cambia esta curva? Es la curva que se encuentra con líneas punteadas, ¿ya?
entonces la presión de vapor disminuye y el punto de ebullición sube. Entonces, si ustedes van a la línea punteada y hacen lo mismo, es decir, donde hay una transformación de vapor a líquido, ustedes ven que la temperatura, que es del eje de las X, de las que se encuentran aquí, la temperatura sube. ¿Ok? Eso con relación al punto de ebullición. Entonces, el punto de ebullición sube. Y tenemos entonces una variación del punto de ebullición que es igual al punto de ebullición de la disolución menos el punto de ebullición del disolvente puro. ¿Ya? Entonces, ¿cómo cambia el punto de ebullición cuando tenemos una disolución que tiene un soluto no electrolítico? El punto de ebullición sube debido a la presión de vapor disminuye. Y tenemos esta ecuación. Ahora, además de todo, podemos relacionar a esta variación del punto de ebullición con la molaridad de la disolución. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se relaciona? Esto se relaciona con una variación de TB es igual a KB por la molaridad. Entonces, aquí simplemente cuando estudien y se aprendan las fórmulas, tomen en cuenta que esto es molaridad y no masa, nada más, ¿no? Entonces, M es la molaridad y KB es una constante, ¿sí? Es una constante y después yo les voy a enseñar la tabla de las constantes. Y la constante está dada se llama constante ebullioscópica o constante molar de elevación del punto de ebullición y sus unidades son grados Celsius por mol, ¿no? Por molar, ¿sí? Por molar, que es grados Celsius por mol por kilogramo. O sea, este M es de molaridad, ¿sí? Entonces no confundirse con eso nada más, no es por metro o cosas así, esta M es de molaridad. Entonces las unidades de molaridad son moles de soluto por kilogramo, ¿no es cierto? ¿Ok? Y el punto de congelación. El punto de congelación, por los paneles, voy a cerrar un rato el chat, ¿ya? Voy a cerrar el chat. El punto de congelación, entonces, si ustedes ven igual en la curva punteada, que vemos que el punto de congelación se encuentra aquí, ¿no es cierto? Entonces, el punto de congelación disminuye, ¿ya? Con relación al punto de congelación del disolvente puro, ¿no? Entonces, aquí está la temperatura de 0 grados Celsius para el agua, pero si yo tengo un soluto, entonces ese punto de congelación a una atmósfera estaría a una temperatura menor, ¿ya? Entonces, bueno, el punto de congelación es cuando vamos de líquido a sólido, ¿no? Pasamos de un estado desordenado o más desordenado a un estado más ordenado. La solución más desordenada tiene más energía, ¿ok? Entonces tiene que liberar energía para ordenarse y por lo tanto esta variación de la temperatura de fusión es igual a TF, ¿no es cierto? Que esto sería el punto de congelación del disolvente puro menos la temperatura del punto de congelación de la disolución. Al igual puede relacionarse con la molaridad con una constante crioscópica, ¿ya? Entonces igual la constante crioscópica igual tiene unidades de grados Celsius por unidad de molaridad. ¿Listo? ¿Ok? Aquí están las constantes molares o de elevación del punto de ebullición y la disminución del punto de congelación. Aquí tienen para el agua, para diferentes disolventes, agua, benceno, etanol, ácido acético y ciclohexano, medidos a una atmósfera, ¿no? Entonces aquí está el punto de congelación, por ejemplo, del agua, 0 grados Celsius y la constante 1.86 grados Celsius por mol helada. El punto de ebullición normal, 100 grados Celsius, ¿no es cierto? Y la constante de ebullición es 0.52 grados Celsius por molar. Bien, y así tienen una tabla para cada uno de ellos. Entonces, bueno, la tabla y los valores de las constantes se les debería dar. Solamente vamos a hacer un ejercicio de su libro de Chang, el ejemplo 12.8. Dice el etilenglicol, aquí está la fórmula del etilenglicol, CH2, OH, CH2, OH, es un anticongelante comúnmente utilizado en automóviles.
¿ya? Es soluble en agua y bastante no volátil. El punto de ebullición de 197 grados Celsius. Calcule el punto de congelación de una disolución que contenga 651 gramos de esta sustancia en 2505 grados de agua. Entonces, bueno, porque es útil, ¿no es cierto? A nosotros no nos fastidia, no nos molesta. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos las 4 estaciones y no llegamos a temperaturas muy bajas como en países como Estados Unidos o, por ejemplo, algunos países en Europa, ¿no? Pero estos conocimientos prácticos sí son útiles. Entonces, igual les doy solo unos 2 minutos para que lean y luego yo les acompaño en la resolución del ejercicio. Ok, entonces, bueno, ¿cuál es la pregunta? La pregunta dice, bueno, calcula el punto de congelación. Entonces, si yo regreso acá, ¿no es cierto? Me está preguntando el TF. Sí, bueno, en su libro dice calcular el SAT, pero no es verdad. Le está preguntando el TF, ¿no? El punto de congelación. Eso le está preguntando. Entonces, bueno, claro, tengo que calcular el SAT, sí, porque si calculo el SAT, después voy a poder calcular la pregunta, que era el TF, ¿no? Entonces, ¿a qué temperatura se congelan? Bueno, está en la disolución. Ahora, KF es una constante, entonces simplemente voy a restarla. Entonces tengo mi tabla, y de qué estoy hablando, entonces nuevamente regreso, ¿no es cierto?, al problema. El dietilenglicol es un anticongelante comúnmente utilizado en automóviles, es soluble en agua. Entonces, el valor del KF, ¿de qué necesito? Del agua. Entonces, voy acá, KF del agua, 1.86 grados Celsius por molar. ¿Ok? Entonces, tendría el KF, quiero calcular, y los datos que me dan son suficientes para encontrar la molaridad. Entonces, nuevamente tienen que saber las unidades de cómo calcular, ¿no es cierto? Y en la siguiente vamos a tener que ver molaridad. Entonces tienen que saber recordar cómo calcular la molaridad y la molaridad. Entonces, pero para este caso, la molaridad. Entonces, ¿cómo calculo la molaridad? ¿Cuál era la definición de molaridad? La definición de molaridad era moles, ¿no es cierto?, por kilogramo. Entonces, aquí está. Entonces, la molaridad, definición de molaridad, moles de soluto por masa del disolvente, y la masa del disolvente tenía que estar en kilogramos. Entonces, ¿cuál es el soluto? El soluto, bueno, el disolvente es del agua, o sea que por eso estoy utilizando el KF del agua. El soluto es el etilenglicol, etilenglicol, y entonces me dan los datos, ¿no es cierto? Me dicen, voy a regresar, dice, calcula el punto de congelación de una disolución que contenga 651 gramos de esta sustancia en 2505 gramos de agua.
¿Ok? Entonces, bueno, no les dieron el peso molecular del etilenglicol, pero sí nos dieron la fórmula química. Entonces sabemos que podemos calcular el número de moles porque sabemos la masa, que es 651 gramos de etilenglicol, que es dato del problema, por una mol de etilenglicol, 62.07 gramos, porque puedo calcular el peso molecular. Esto es igual a 10.5 moles de etilenglicol. ¿Ok? Entonces, la molalidad, moles de soluto, ya tengo 10.5 moles de etilenglicol dividido para la masa del disolvente en kilogramos. Masa del disolvente aquí me dan 2.505 kilogramos, ¿no? Entonces, 10.5 dividido para 2.505, esto es igual a 4.19 moles de etilenglicol por kilogramo de agua. He calculado la molalidad, que eso ya sé cómo hacer, porque he hecho varias veces durante los últimos tiempos, ¿cierto? Entonces, ahora sí puedo utilizar la ecuación del TTF es igual a KFM. KF le obtuve de tablas, que es la constante, 1.86 grados Celsius por molar por 4.19 molar. Simplifican las unidades, también simplifican, me queda, si multiplico, 7.79 grados Celsius. El punto que me está preguntando, el punto de congelación, entonces puedo obtenerle de la variación del punto de congelación. Delta TF es igual al punto de congelación, ¿no es cierto? Cuando está puro, ¿no es cierto? El disolvente, que es el agua. Y el agua, ¿cuál es el punto de congelación del agua? A condiciones normales, 0 grados Celsius. Y lo que acabo de encontrar, 7.79 grados Celsius. Entonces, de 0 menos 7.79 grados Celsius, esto es igual a menos 7.79 grados Celsius. Entonces, recuerden que el punto tenía que ser menor, tenía que estar en una temperatura más baja. Y tiene sentido porque menos 7.79 es más bajo que 0. Entonces, con eso ustedes también podrían verificar si su respuesta está correcta de acuerdo a la teoría. ¿Listo? ¿Entendido? ¿Ok? No tengo preguntas. Ya. Vamos con lo último, que sería la presión osmótica, antes de que se pongan a hacer los ejercicios del cuaderno guía, ¿no? El cuaderno guía primero. Entonces, la presión osmótica, tenemos aquí, este también es de su libro de Chang, ¿no es cierto? Tenemos aquí un sistema A y un sistema B, y aquí existe una membrana semipermeable. Eso quiere decir que si es una membrana semipermeable, dice solo deja pasar solvente pero no soluto, así como en el caso que se encuentra aquí. Esta sería la versión magnificada de lo que se encuentra aquí, ¿ya? Entonces aquí tienen las moléculas de soluto en rojo, las moléculas del disolvente están en verde, y esta membrana, como es selectiva y es porosa, entonces deja que pasen las moléculas del soluto, pero no deja que pasen las moléculas del disolvente. Entonces, las moléculas del disolvente van a pasar desde el lado de menor concentración, que se conoce como un hipotónico, al lado de mayor concentración, que es un hipertónico. ¿Ya? Si es que tuvieran soluto en ambos casos, ya vamos a ver después. ¿Ya? Entonces, bueno, lo importante es que pasan del lado de menor concentración al lado de mayor concentración. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el lado de menor concentración? En este caso, el lado izquierdo, ¿no? Entonces van a pasar del lado izquierdo, van a pasar hacia el lado derecho. ¿Hasta cuándo? Hasta que se igualan en presión. Y esa presión que se iguala se conoce como la presión osmótica. ¿Ya? Entonces ustedes tienen una presión, ustedes ya vieron, ¿no es cierto?, que la presión de vapor depende de si está solo el disolvente o si está con un soluto. Entonces, como las presiones de vapor no son iguales y tengo una membrana que me permite el paso, lo que va a hacer es que pueden pasar las moléculas de un lado al otro y van a pasar del lado de menor concentración al de mayor concentración hasta que se iguala esa presión. Y esa presión se conoce como presión osmótica, que creo que está aquí, ¿no? Las moléculas del disolvente pasan desde el lado de menor concentración al de mayor concentración. La presión necesaria para ordenar este flujo es la presión osmótica Pi. Entonces, Pi es igual a M, que es la molaridad de la disolución, por la constante universal de los gases, que ya la conocen, y por la temperatura
absoluta en Kelvin. Entonces, son soluciones isotónicas cuando tienen la misma concentración, y son hipertónicas o hipotónicas. La solución es la que tiene mayor concentración, la hipertónica, y la que tiene menor concentración, la hipotónica. Entonces hay un ejemplo, ¿no es cierto?, donde hay una solución hipotónica de menor concentración y una solución de mayor concentración. Entonces va de menor concentración a mayor concentración. Esta es la dirección hasta que se igualan las presiones cuando se define este flujo, que es la presión osmótica. ¿Ya? ¿Ok? Entonces con eso hemos terminado las propiedades coligativas de las disoluciones de no electrolitos. Nos vamos a terminar con eso y si bueno, ahora tenemos todavía unos 20 minutos. ¿Ok? Entonces vamos a tratar de hacer, ustedes van a tratar de hacer este ejercicio igual solos, y después, bueno, yo les ayudo con la solución y las guías. Pero recuerden, este ejercicio es diferente, ¿no? Entonces, tenemos diferentes niveles, ¿ya? Entonces, el primer nivel es ejercicios de la guía, que son como ejemplos, que son ejercicios un poco más fáciles, donde, bueno, ya me dio la teoría y está casi ahí los datos para reemplazar. Y luego el lunes haremos ejercicios del cuaderno de trabajo. O decido hacer propiedades no coligativas, y el miércoles hacemos ejercicio de trabajo, y ya me voy a organizar para ver si podemos hacer entonces el miércoles un poco de repaso, o una hora por lo menos de repaso, ¿ya? Entonces vamos a ver, pero bueno, intenten por el momento hacer este, que es el ejercicio 3 de la guía 8, esto se encuentra en su aula virtual, ¿no? Dice, una solución contiene 25 gramos de un compuesto orgánico no electrolito y 600 gramos de agua. Si el punto de ebullición normal de la solución es 100.156 grados Celsius, determinar el peso molecular del soluto y ver la temperatura de congelación de la solución. ¿Ok? Entonces igual piensen unos minutos, por favor. ¿Ok? Entonces, bueno, espero que hayan leído el ejercicio. Vamos a ver qué nos dan de datos, ¿no? Entonces nos dicen, bueno, tengo la masa del soluto, ¿no? Una solución contiene 25 gramos de un compuesto orgánico no electrolito. Entonces, 25 gramos son la masa del soluto. 600 gramos es la masa del agua. Si el punto de ebullición normal de la solución, normal, entonces, ¿qué quiere decir nuevamente normal? Quiere decir que estoy hablando de condiciones de una atmósfera, ¿no es cierto? Entonces, el punto de ebullición normal es de la solución 100.156 grados Celsius. Pero sé que tengo agua, y el agua es el disolvente, y entonces sé que TB es igual a 100 grados Celsius, porque sé que el punto de ebullición del agua a condiciones normales es 100 grados Celsius. Entonces, aunque este dato no esté escrito, este dato me están dando en el problema. ¿Ya? ¿Y qué más puedo tener? Claro, como estamos hablando aquí ya de, de ebullición, ¿no es cierto? Ustedes saben que pueden relacionarle con la molalidad y una constante. Y me sirve la molalidad, ¿por qué? Porque la molalidad me da el número de moles, ¿cierto? Me da el número de moles,
y del número de moles yo tengo que ser capaz de calcular el peso molecular, ¿correcto? Entonces, sí me ayuda. Entonces voy a mi tabla y si ustedes, bueno, van a su tabla, van a ver que la constante es igual a 0.52, bueno, aquí todo mal, grado más de aquí arriba, grados Celsius por molar, ¿ya? Entonces, a ver, les voy a pedir a ustedes que intenten encontrar el peso molecular, dado que les he explicado los datos y la parte de aquí. ¿Tienen alguna pregunta de la explicación hasta aquí para que ustedes calculen solas el peso molecular? Intenten calcular solas. ¿Alguna pregunta de los datos, del análisis? ¿No? Ok, entonces, bueno, la primera tarea sería, bueno, voy a calcular la, la molaridad, porque aparentemente sí puedo, ¿no es cierto? Tengo los demás datos y de aquí puedo calcular la molaridad. Y si tengo la molaridad, entonces, ¿cómo yo relaciono mi molaridad con el peso molecular? Esa sería la pregunta. Cuando ustedes tengan su respuesta, me envían al chat. Les voy a dar máximo 7 minutos para poder leer por lo menos el último ejercicio. ¿Ya? Entonces, intenten en estos 7 minutos calcular el peso molecular, ¿no? El peso molecular del soluto. Sí, el valor de los 100 grados Celsius, ustedes saben porque dicen, bueno, el punto de ebullición normal de la solución, eso quiere decir que ustedes tienen que relacionar este delta T, que es CB menos CB a cero o super cero, es, tiene que estar en las mismas condiciones, ¿no? Entonces, si las condiciones son normales, quiere decir que el punto de ebullición del agua tiene que estar dado a condiciones normales. Y ustedes saben que en una atmósfera el punto de ebullición del agua es 100 grados Celsius. Entonces, por eso saben el dato de 100 grados Celsius. ¿Por qué? Porque estamos hablando de condiciones normales y todo esto tiene que darse en condiciones normales. La molaridad no es negativa. No, la molaridad no es negativa. Si la molaridad le salió negativa es porque están reemplazando los datos de la variación de T incorrectamente. Sí, entonces tengo la primera respuesta en 2 minutos. Entonces el tiempo fue suficiente y la respuesta es correcta. La única respuesta que tengo de peso molecular es correcta, está bien. Entonces sí, definitivamente tienen solo 5 minutos más. Listo, tengo la segunda respuesta, también es correcta, pero le faltaron las unidades.
Si la respuesta de 12.51 gramos por mol no es correcta, eso sí tienen que revisar. La siguiente respuesta también es correcta. Ok, bueno, voy avanzando ya. Voy avanzando. Entonces, eh, dice, bueno, el A es el peso molecular del soluto, delta T la variación es, esta es la temperatura de la solución, ¿no? Cuando tenemos cero aquí, el cero aquí significa, ese es el puro, digamos, ¿ya? ¿Sí? Cuando no tiene soluto. Este cero es cuando no tiene soluto en todos los casos, ¿ya? Cuando la presión cero, aquí con supra cero, o T0, supra cero quiere decir el que no tiene soluto, ¿ya? Entonces, la temperatura de la solución dice 100.156 grados Celsius menos 100 grados Celsius, esto es igual a 0.156 grados Celsius. De aquí, ¿no es cierto?, puedo despejar la modalidad y simplemente reemplazo, o sea, delta TV es 0.156 grados Celsius dividido para la constante que es 0.52 grados Celsius por molar, que también este es dato de una tabla, resuelvo, esto es igual a 0.3 molar. El número de moles de la molaridad, entonces, es 0.3 moles por kilogramo, ¿no es cierto? 1000 gramos de agua, pero yo sé que tengo 600 gramos de agua. Entonces, por 600 gramos de agua, esto es igual a 0.18 moles de soluto. ¿Ya? Entonces ya tengo las moles y cómo calculo el peso molecular. El peso molecular es la masa dividido para las moles. Entonces 25 gramos que me dan de dato el problema dividido para 0.18 moles. Esto es igual a 138.9 gramos por mol. 1000 gramos de agua es porque es la definición de molaridad, ¿no? Entonces aquí estaba la definición de molaridad en alguna parte escrita. Bueno, está aquí, ¿no es cierto? En otro ejercicio. Pero la molaridad se define como moles de soluto por kilogramo de disolvente. 1 kilogramo de disolvente. Y 1 kilogramo de disolvente es 1000 gramos. ¿Sí? Entonces, definición de molaridad, moles de soluto dividido para la masa de disolvente en kilogramos. Entonces, lo que hice fue despejar, ¿no? Entonces, tenemos la molaridad. En el otro caso, estoy usando este ejercicio para que esté la ecuación 0.3 por no, vamos del ejercicio ya. Pero aquí está, ¿no es cierto? Entonces, el número de moles es 0.3, que es la molaridad, por 1 kilo de disolvente. Esa es la definición. Y 1 kilo de disolvente son 1000 gramos. El disolvente es agua. Por 1000 gramos de disolvente, por 600 gramos de agua. Eso es por definición. ¿Ya? ¿Sí? Entonces es por definición. Entonces tiene que estar bien la definición de molaridad y la definición de molaridad. En este caso, para la temperatura es la molaridad y para la presión osmótica la molaridad, ¿no? Entonces la definición de molaridad, sí, la concentración molar, moles del soluto por en 1 kilogramo de disolvente. 1 kilogramo. Esa es la definición. Entonces simplemente puse 1000 gramos porque tengo 600 gramos. Si no, podría haberle puesto 1 kilogramo y aquí por 0.6 kilogramos de agua, ¿no? Ok, vamos con el literal B. La temperatura de congelación de la solución. La temperatura de congelación. Entonces porque creo que en la siguiente diapositiva tengo la respuesta. Ajá. Okay. Ya. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, la temperatura de congelación se puede sacar de esta delta T, ¿no es cierto? De esta delta T puedo calcular la temperatura de congelación de igual manera que hicimos el ejercicio del etilenglicol. Y entonces, esto es igual a una KF de congelación por la molaridad. La molaridad ya está dada y el KF está en las tablas. Entonces, igual nuevamente, por favor, traten de calcular la temperatura de congelación, igual que en el ejercicio del etilenglicol.
que está resuelto, que está en sus diapositivas, ¿no? Que ustedes lo pueden ver en su material. Sí, gracias, alguien me dio el delta TF, ¿no? Pero no está, bueno, el delta TF que la primera persona me dio, bueno, ella me dio otro valor, era correcto, pero la temperatura que me piden es la de congelación, o sea, el TF, ¿no? El delta, no están viendo el delta, sino están viendo el TF. Todavía faltaría calcular del delta cuál es el TF. Ya, entonces tengo la primera respuesta que sí está correcta, las otras dos no estaban correctas todavía, creo que ustedes no saben quién es quién, pero bueno, ya. Recuerden que la primera, bueno, la temperatura final, bueno, pregúntense ustedes, tiene que ser menor a 0 °C o mayor a 0 °C. Entonces, si ustedes responden esta pregunta, deberían estar seguros ya en el signo de su respuesta. Sí, bueno, la persona que escribe menor a 0 °C es la persona que tiene la respuesta correcta, ¿no? Se tiene la respuesta correcta. Ya tengo otra respuesta correcta, ¿sí? Los otros chicos, bueno, ya como solo tengo 5 minutos, voy a acabar con este ejercicio, simplemente esperando sus respuestas por 2 minutos más y luego explicando. Sí, yo tengo tu respuesta correcta. Muy bien. Sí. Ok, entonces vamos a enseñar la resolución, ¿no? Delta TF es igual a KF. Si voy a la tabla, tengo que buscar el KF para qué? Para el agua, ¿no? Entonces el problema dice, mm, contiene 25 gramos de un compuesto orgánico no electrolito y 600 gramos de agua. ¿Cuál es el disolvente? Agua, y por lo tanto tengo que buscar en la tabla el KF del agua. Entonces, este KF del agua es 1.86 grados Celsius por molar por la molaridad que es 0.3 molar. Esto me queda igual a 0.558 grados Celsius. Pero este es el delta, este es el delta T. Esta es la disminución o el aumento de temperatura, depende de cómo estén trabajando, ¿no es cierto? Y ahora entonces les pide calcular el TF, en realidad, o sea, a qué temperatura está la disolución. Ese TF entonces viene de aquí, ¿no es cierto? Noten aquí para que no se confundan si realmente si estudian y se aprenden las fórmulas. Entonces, en la ebullición está al revés, ¿no? En la ebullición es temperatura de ebullición menos la temperatura de ebullición cuando de la solución pura, sin el soluto. Y en cambio, este es al revés, ¿no?
Y tiene sentido porque cuando vimos el gráfico, desde aquí, cuando vimos este gráfico se dan cuenta, la temperatura de ebullición aumenta, mientras que la temperatura de congelación disminuye, de acuerdo al gráfico. ¿Ya? La temperatura TF super cero no es que siempre va a ser cero. Va a ser cero porque son condiciones atmosféricas, tampoco va a ser siempre 100 grados Celsius la temperatura de ebullición. ¿Sí? Eso es porque ustedes saben que depende de la presión. Entonces, si les dan otra presión que no es la normal, que no es la atmosférica, entonces no pueden decir que es cero, ni tampoco pueden decir que es 100 grados Celsius, porque depende de la presión. Sí, bueno, digo, ya vamos a revisar los problemas del cuadro de trabajo, ¿no? Pero si les llegarían a dar otras, les van a tener que decir cuál es la temperatura. Sí, pues por eso no se preocupen, pero no siempre pueden poner 0 o 100, ¿no? Es siempre 0 porque es agua, o sea, es siempre 0 en conclusión. Es siempre 0 porque es agua y está a condiciones normales. Es siempre 100 grados Celsius porque es agua y está a condiciones normales. Eso siempre es 0, nada más. Si me dan otro solvente, entonces ya no es 0 o 100, porque depende del solvente, y si me dan otras condiciones que no son las normales, entonces tampoco es 0 o 100. ¿Ok? Generalmente les van a dar agua, sí, pero no sé, si es una pregunta teórica, conceptual, cosas así, entonces obviamente eh, no es así, ¿cierto? Siempre es 0 y siempre es 100 cuando es agua a condiciones normales, en la congelación y en la ebullición. De lo contrario no. De lo contrario no. Entonces, bueno, noten para que no se equivoquen porque tal vez por ahí está el error en los signos a veces. Entonces sigamos con el ejercicio. Ok, entonces delta TF es igual a 0.558, ya hemos dicho. TF super 0 menos TF, que es la que me están preguntando. Puedo despejar. Me queda entonces que 0 menos 0.558 y esto es igual a menos 0,558 grados Celsius. Esa es la respuesta de la temperatura de congelación de la solución de ejercicio 3 de la guía 8. Con eso terminamos la clase de hoy, que son las 9 de la mañana. Me falta hacer el ejercicio siguiente. Bueno, hacemos el lunes por la mañana y continuamos. Durante esta semana sí calificaré esas pruebas, pero en realidad me demoro bastante calificando cada una de sus pruebas y también consideren que también estoy haciendo su recalificación en el aula virtual por la última pregunta. No tengo que volver a revisar todas las pruebas que califiqué, pero la última pregunta, porque no les alcanzó el tiempo de los 5 minutos, si no tienen esta la última pregunta, entonces les eliminé. Entonces, porque les eliminé, tienen ese comentario que tienen una nota. O sea, ustedes nunca respondieron, pero tienen una nota en esa pregunta para que la aula virtual recalcule en función de 7 preguntas, ¿no? Entonces, bueno, les checo eso el lunes, pero bueno, voy a seguir calificando, pero como digo, tengo que ver los archivos que subieron, dónde pusieron, recalificar los ejercicios, volver a revisar que no tienen respuesta, arreglar las 7 sobre 8 y también voy a arreglar, ¿no? Igual, si ustedes hicieron las 8 preguntas, pero la prueba está mal, las voy a eliminar para que, si eso les aumenta el promedio, para que estén igual con nosotros, chicos. Ok, nos vemos el día lunes, que tengan un buen resto de semana, y bueno, eso es todo por la clase de hoy.